Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Jacob Wesley Bayer. Fue un siervo de Dios, escritor cristiano cuya vida se desarrolló entre la reforma de principios del siglo XX y los movimientos de sanidad y santidad en Estados Unidos. Fue un predicador, autor de himnos y de tratados sobre la santificación y la sanidad divina. Contexto histórico y familiar. Jacob nació el 26 de marzo de 1859 en Albany, Illinois, en el seno de una familia profundamente religiosa. Sus padres, Andrew y Nancy, pertenecían a una denominación conocida como Hermanos del Río, un grupo cristiano conservador con raíces anabatistas. Su padre, Andrew, era agricultor y ministro de esta congregación, lo que impregnó de la educación de Jacob, de una fuerte ética de trabajo y devoción religiosa. Desde joven, Jacob recibió una educación básica rural, típica de la época, pero su sed de conocimiento lo llevó a autoeducarse, preparándose para convertirse en maestro. Esta formación inicial no solo le proporcionó herramientas intelectuales, sino que también moldeó su carácter para el futuro ministerio. La vida familiar de Jacob estaba marcada por la disciplina espiritual y el compromiso con los valores cristianos. Los Hermanos del Río enfatizaban la vida sencilla, la separación del mundo, la santidad personal, principios que Jacob internalizó desde su niñez. Este entorno le proporcionó una base sólida para su posterior desarrollo ministerial, aunque también sería fuente de tensiones cuando el entendimiento espiritual evolucionó más allá de las tradiciones de su denominación de origen. Llamado y conversión. La experiencia de conversión de Jacob ocurrió en enero de 1876, cuando asistió a un avivamiento metodista en su comunidad, aunque creció en un hogar cristiano. Fue durante este evento que Jacob tomó la decisión consciente de seguir a Cristo. Sin embargo, como muchos creyentes jóvenes, luchó durante los siguientes 2 años con la seguridad de su fe y con vivir consistentemente según sus convicciones. No fue hasta 1878 que experimentó un poderoso reavivamiento espiritual que solidificó su compromiso con Dios. Esta segunda experiencia fue tan transformadora que abandonó su carrera como maestro para responder al llamado del ministerio pastoral. En 1882, Jacob se casó con Jenny, una mujer de fe compatible que se convertiría en su compañera inseparable en el ministerio. Juntos se involucraron activamente en la iglesia Hermanos en Cristo, pero su búsqueda espiritual los llevó a ser profundamente impactados por el movimiento de santidad que barría Estados Unidos en esa época. En 1884, Jacob experimentó lo que describió como una experiencia de santificación, una segunda obra de gracia que creyó que lo liberó del poder del pecado y lo llenó del Espíritu Santo. Esta experiencia lo puso en conflicto con su denominación, que no aceptaba estas nuevas enseñanzas. Ministerio y obra evangelística. El ministerio de Jacob y Jenny tomó un giro decisivo cuando conocieron a D.S. Warner, un evangelista itinerante que promovía la idea de que Dios llamaba a los creyentes a salir de las denominaciones para vivir vida santa. Warner ordenó a Jacob y a Jenny como ministros y juntos iniciaron una obra evangelística en Illinois. Para 1890, sintieron el llamado de Dios para llevar el evangelio a la costa oeste, un territorio desconocido para ellos. Obedeciendo a este impulso divino, se establecieron en San Diego, California, desde donde abrieron una misión evangelística y realizaron campañas. En 1893, Jacob sintió la carga de Dios de sanidad, se encerró en su habitación y comenzó a clamar a Dios. En su libro, La Gracia de Sanidad, Jacob describió lo sucedido. En lo profundo de esta triste reflexión, con intenso deseo de mi corazón, se elevó a Dios en oración por el don de la sanidad. Oh, que la iglesia estuviera en ese plano de poder y autoridad donde vivieron los apóstoles, cuando la gloriosa luz de la verdad resplandecía con gloria celestial, con tal poder que disipaba la oscuridad y las tinieblas de Satanás. ¿No podría esa misma luz ahora, en esta terrible época, hacer lo mismo?
Y en lugar de que la iglesia fuera una presa indefensa en la boca del león, no podría levantarse con la fuerza de Jehová y enfrentarse al monstruo feroz y con la poderosa espada de la verdad convertirlo en presa. Solo los dones de sanidad con poder apostólico podían suplir el clamor de mi alma. Sin la certeza de esto jamás podría levantar mi rostro. En ese lugar una escena solemne se presentó ante mí, una visión. Vi a los apóstoles y a los primeros santos en la hoguera. Su sangre fluía y llamas ardientes cubrían sus cuerpos. Escuché con claridad esta pregunta: ¿estás dispuesto a pagar este precio? Estaba pidiendo por los dones de sanidad y poder apostólico, y este era el precio. ¿Podría pagarlo? Sentí un profundo desánimo por un momento, y luego, como si derramara mi sangre, miré hacia arriba con un eterno sí, Señor. Desde ese momento mi oración se convirtió en alabanza. La abrumadora seguridad fue maravillosa. El Espíritu Santo testificó a mi alma que estos dones estaban en la iglesia y que yo podía participar de su ejercicio, trabajar y sufrir en esta capacidad, soportar los reproches y las persecuciones que necesariamente seguirían. Sentí de inmediato que debería correr a algún enfermo en algún lugar y anunciarle que Dios me había dado los dones de sanidad. Apenas podía esperar una oportunidad, y mientras estaba así, ansioso por dar rienda suelta a mi alma reprimida, el Señor estaba preparando una oportunidad para glorificarse. Desde entonces incorporó la enseñanza y práctica de la sanidad divina en su ministerio. En 1896, Jacob y su esposa abrieron un hogar de sanidad en Oklahoma, California, donde las personas enfermas podían alojarse mientras recibían oración y cuidado espiritual. Además, durante 2 años y medio publicó una revista llamada Noticias de Sanidad, y en 1899 compiló sus enseñanzas en el libro La Gracia de Sanidad, que se convirtió en un texto fundamental para el movimiento de sanidad. Los Bayard también fueron prolíficos, escritor y compositor. Escribió varios libros, incluyendo Preguntas y Respuestas sobre la Sanidad Divina, Santificación, Humildad Bíblica y Padre e Hijo. Además, compuso numerosos himnos y canciones gospel que fueron publicadas en la revista Trompeta del Evangelio, donde también sirvió como miembro de la junta directiva durante varios años. Su ministerio pastoral se extendió por toda California, pastoreando aproximadamente 20 congregaciones, incluyendo una en Lodi, California. Milagros y prodigios. El ministerio de Jacob estuvo marcado por numerosos testimonios de sanidad milagrosa. El primer milagro registrado ocurrió la misma noche en que recibió el don de sanidad. Una mujer enferma de la comunidad que había estado orando por su salud sin recibir respuesta, escuchó la voz de Dios indicándole que llamara a Jacob para que orara por ella, aunque apenas lo conocía. Obedeció y envió a su esposo a buscarlo. Al día siguiente, Jacob oró por ella y fue sanada instantáneamente. Este evento inicial confirmó su llamado y estableció su reputación como un instrumento de Dios para la sanidad. Jacob creía que los milagros de sanidad eran señal del reino de Dios que autenticaba los mensajes del Evangelio. Su enfoque se alineaba con la comprensión bíblica de que los milagros son señales y prodigios que apuntaban al poder de Dios y generaban asombro entre los testigos. A lo largo de su ministerio, documentó y reportó numerosos casos de sanidad, incluyendo enfermedades consideradas incurables por la medicina de su tiempo. Su hermano menor, Ale Bayard, continuó este legado escribiendo el libro 200 instancias genuinas de la sanidad divina, que documentaba casos de sanidad milagrosa, testimonio personal y espiritual. Jacob Bayard fue descrito como un hombre de profunda humildad y fe inquebrantable.
Aquellos que lo conocieron testificaron que era un padre de la fe para muchos, mostrando siempre amabilidad y compasión hacia todos los que se encontraba. Su vida personal se caracterizaba por la consagración y devoción a Dios. A menudo pasaba largos periodos en oración y ayuno. Jacob creía en el poder de la oración y en la necesidad de vivir una vida santificada para ministrar eficazmente a los demás. Jacob entendió que el llamado al ministerio incluía sufrimiento y sacrificio. Experiencia: trato con el prójimo, paciente con los débiles, firme con los altivos y siempre llamando a la reconciliación y a la pureza de corazón. Gracia en el sufrimiento, enfrentó oposición y temporadas de escasez sin amargura. Repetía que la santidad es amor perfecto en obediencia diaria. Testimonio de terceros, creyentes y líderes, lo describieron como un hombre de Biblia, de oración y de palabras sobrias. Sus himnos y artículos fueron apreciados por su claridad y unción. Impacto local: familias cuentan haber sido pastoreadas con visitas, consejerías y oración que sostuvieron su fe en tiempos de enfermedad y prueba. Legado e influencia: el legado de Jacob perdura a través de múltiples dimensiones. Influencia en el movimiento de sanidad y santidad. Fue un puente importante entre el movimiento de santidad del siglo XIX y el incipiente movimiento pentecostal del siglo XX. Su libro, La Gracia de la Sanidad, fue una de las primeras obras sistemáticas sobre la sanidad divina escrita en inglés, influenciando a futuros líderes como Carrie Montgomery, una pionera en el ministerio de sanidad que replicó artículos de Jacob. Contribuciones literarias y musicales: sus escritos y himnos continuaron siendo utilizados mucho después de su muerte. Las canciones que compuso fueron incluidas en el himnario y cantadas en congregaciones, mientras que sus libros siguieron siendo recursos para aquellos que buscan entender la sanidad divina desde una perspectiva bíblica. Modelo de ministerio integral: Jacob modeló un ministerio que combinaba la proclamación del Evangelio con la demostración práctica del poder a través de la sanidad y la compasión. Este enfoque holístico influyó en generaciones posteriores de ministerios que enfatizaron tanto la palabra como el poder del Espíritu. Inspiración para la fe perseverante: la vida de Jacob sirve como testimonio perdurable de lo que Dios puede hacer a través de una persona que se entrega completamente a su voluntad. A pesar de la oposición y los desafíos, su historia continúa inspirando a creyentes a buscar una relación más profunda con Dios y confiar en su poder para hacer lo imposible. Jacob Bayer falleció el 17 de octubre de 1944 en Los Ángeles, California, a la edad de 85 años, habiendo servido fielmente en el ministerio por más de 6 décadas. Itinerancias y misiones urbanas: realizó campañas en salas, carpas, templos, con reuniones ordenadas, alabanza, palabra y oración por las necesidades. Muchas veces la obra continuaba con visitas a hogares, cuidando a los enfermos con oración y consejo bíblico. Dificultad: aunque Jacob experimentó mucho éxito en su ministerio, también enfrentó dificultades significativas. Oposición denominacional: cuando Jacob abrazó las enseñanzas del movimiento de santidad y de la sanidad divina, encontró resistencia en su denominación original, los Hermanos del Río, que rechazaban esta doctrina como innovación no bíblica. Esta oposición eventualmente llevó a su separación del grupo, resultando en la pérdida del apoyo institucional y relaciones tensas con algunos miembros de su comunidad de origen. Lucha financiera: como ministro itinerante, su afiliación denominacional estable probablemente enfrentó inseguridad financiera periódica. Los ministerios de fe en ese tiempo dependían de ofrenda voluntaria, lo que podía resultar en temporadas de escasez. Además, la operación de hogares de sanidad y la publicación de literatura implicaba gastos significativos que debían ser cubiertos por donaciones. Limitaciones de recursos: aunque Jacob escribió extensamente, no todas sus obras han sido preservadas o ampliamente distribuidas. Algunos de sus escritos y contribuciones musicales pueden haberse perdido con el tiempo, limitando nuestra comprensión completa de su legado.
Preocupaciones familiares. La vida itinerante del ministerio de Jacob sin duda presentó desafíos para su familia, incluyendo la necesidad de la estabilidad para su esposa Jenny y cualquiera de sus hijos que pudiera haber tenido, aunque las fuentes disponibles no mencionan específicamente hijos. A pesar de estos desafíos, Jacob perseveró en su llamado, confiando en que Dios supliría todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. Reflexión final. La vida de Jacob ofrece lecciones perdurables para la iglesia contemporánea. Sucede Dios y la voluntad de seguir la guía divina incluso en territorios desconocidos desafía a los creyentes de hoy a dar un paso de fe. Su compromiso con la verdad bíblica, incluso cuando contradecía tradiciones religiosas establecidas, modela la importancia de dar prioridad a la palabra de Dios sobre las preferencias humanas. Además, su énfasis en la sanidad divina como parte integral del evangelio sigue siendo relevante en debates teológicos contemporáneos sobre el papel de los milagros en la era de la iglesia. Jacob entendió que los milagros no ocurren en el vacío, sino que están conectados con la proximidad del reino de Dios y sirven para validar el mensaje del evangelio, aunque su ministerio ocurrió principalmente en lo que muchos teólogos consideran la era de la iglesia, en lugar de un periodo de manifestación distintiva del reino. Sus experiencias demuestran que Dios sigue obrando sobrenaturalmente conforme a su soberana voluntad para cumplir sus propósitos redentores. La historia de Jacob nos recuerda que Dios llama y equipa personas ordinarias para realizar obras extraordinarias cuando se abandona por completo a su voluntad. Su legado perdura como un testimonio del poder de Dios para transformar vidas, sanar enfermedades y usar a aquellos que están dispuestos a pagar el precio por seguirle fielmente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.